Muy buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Así iniciamos el anteúltimo programa de este 2021. Hoy vamos a estar en contacto vía Zoom con el ministro de Salud, Julio Borba, desde Buenos Aires, lugar donde participa de un congreso. Con él vamos a hablar acerca de la situación actual del COVID en Paraguay y cuáles son las perspectivas para el 2022. ¿Qué va a pasar con la variante Omicron? ¿Podría poner en peligro, en riesgo el sistema de salud de nuestro país o no? De todo eso vamos a hablar con el ministro Julio Borba. Al segundo bloque vamos a hablar acerca del precio de la tarifa de Itaipú, que sigue sin definirse. ¿Qué va a regir si no hay acuerdo entre Paraguay y Brasil sobre el precio? ¿Cuál va a ser el precio que va a regir el próximo año? De eso nos enteraremos hoy cuando conversemos con el ingeniero Gerardo Blanco, consejero de Itaipú. El último bloque vamos a hablar acerca del informe Gafilat, el sistema Ponzi, lavado de dinero, todo esto que vamos descubriendo de lo que ocurre en el sistema financiero de nuestro país con el ministro de la CEPRELAT, Carlos Arregui. Antes de ir a nuestra primera pausa, quisiera compartir con ustedes un rico café Lavazza que permite al consumidor degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles, presente en los mejores restaurantes y cafeterías del país, brindando prestigio y calidad. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Ahora sí, breve pausa en instantes, ya comenzamos el debate. Navidad sin ti, calor. Este año es posible pasar una Navidad sin calor. Sí, porque llegó a Bristol el cuculelé del calor y trajo los aires split con las cuotas más bajas del país. Y eso no es todo. La instalación es totalmente gratuita. Además, todas tus compras participan de la promo 1000 millones en premios. Contactanos ya. Llámanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con Banco Regional podés ganar premios siendo cliente digital. Realiza tus operaciones bancarias como consultas de cuentas, pagos de servicios, transferencias desde la web o la app y ya estás participando del sorteo. Consulta las bases y condiciones en www.regional.com.py o escribinos al WhatsApp 071-219-0900. Regional. Creemos en vos. Bien, ya estamos en contacto vía Zoom con el ministro de Salud, Julio Borba, quien se encuentra en Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tal? Buenas noches, ministro. ¿Cómo anda? Muy buenas noches, Carlos. Un gusto poder saludarte a vos y a toda la audiencia. Muy bien, gracias por el contacto, ministro. A ver, está en un congreso donde se analiza la situación regional de la pandemia. En realidad, ¿cómo está la región? No es tanto un congreso, ¿verdad? Fue una reunión de los ministros de salud del Mercosur para a fin de analizar la situación epidemiológica en la cual nos encontramos actualmente, ver un poquito todos los pros, contras, todo lo que se podría llegar a venir, los niveles de vacunación en la cual nos encontramos actualmente, y muchos otros factores. Pero ante todo, lo más positivo de esto, Carlos, es lo que tratamos es el apoyo que tenemos que tener como bloque regional, ¿verdad? No más manejarnos como islas o como, no sé, como nos manejamos durante los meses anteriores, ¿verdad? Cada uno peleaba por su propio país, ¿verdad? Acá queremos lo que queremos intentar ahora es trabajar en conjunto, ya sea en apoyo de tecnología, apoyo de medicamentos, de insumos, de oxígeno, de todo eso lo cual nosotros sufrimos en carne propia. Y ante todo también unificar un poquito todo lo que es protocolo de manejo, protocolo de trabajo, protocolo de fronteras, ¿verdad? Y armar a todos hablar un mismo idioma, ¿verdad? Que como bloque regional, así como lo hace Europa también en su momento, ¿verdad? Ajá. Y bueno, y hay una buena predisposición de los gobiernos en ese sentido. Los ministros de salud tienen la facultad como para decir, bueno, podemos hacer esto, esto y esto. Sí, totalmente, Carlos. Por eso estoy bastante renovado en cierto sentido, porque
muy buena predisposición de absolutamente del ministro Daniel Salinas de Uruguay, de la doctora Carla Bisotti de Argentina y del doctor Marcelo Queiroga de Brasil, ¿verdad? Así que hay muy buena predisposición, va a haber apoyo constante, incluso con el tema de vacunas, ya que acordate que tanto Brasil y Argentina son países productores hoy en día de vacunas, entonces vamos a tener también apoyo, cosa de que no volvamos a pasar realmente por esa situación tan catastrófica, si quiere llamarlo de alguna forma, ¿verdad? O sea, yo creo que tenemos mejores expectativas, más todavía con lo que aparentemente se viene, ¿verdad? ¿Qué es lo que aparentemente se viene de acuerdo a la información que manejan los ministros de salud del Mercosur? Y mira, Carlos, hay una situación complicada más todavía en el hemisferio norte, ¿verdad? En el hemisferio norte hay una serie importante de contagios. Lo que ya se determinó que esta variante Omicron es bastante más contagiosa que todas las otras variantes anteriores con las cuales tuvimos ya la experiencia. No es más grave, hasta ahora por lo menos esa es la información que se tiene, pero es mucho más contagiosa, altamente contagiosa. Tal es así que en Estados Unidos está promediando 150.000 a 200.000 casos positivos por día, ¿verdad? En Europa está sucediendo la misma situación y es algo que a la larga va a traernos complicaciones. Ojo que el hecho de ser más contagioso, Carlos, no significa que no nos pueda traer inconvenientes, Claro. porque a mayor cantidad de contagios va a haber mayor cantidad de enfermos, puede haber mayor cantidad de vulnerables que pueden caer ante esta situación, igualmente pueden hacer colapsar de cierta manera el sistema de salud, ¿verdad? Más allá del crecimiento que tuvimos, puede llegar a complicarnos de manera importante en su momento. ¿Y las vacunas actuales pueden tener algún efecto contra esta nueva variante? Y eso se va a determinar con el tiempo, Carlos, pero los informes preliminares dicen que sí, ¿verdad? Así que nosotros vamos a seguir en ese menester de poder seguir vacunando ante esta eventualidad. Es lo único que hoy tenemos para protegernos, además de todas las medidas que ya adoptadas, que todo el mundo sabe cuáles son, ¿verdad? El uso de tapabocas, que dejar el distanciamiento. Así que estas Navidades, por lo menos Navidad de Año Nuevo, le instamos a la gente a que festeje con su familia, no un grupo muy grande que digamos, de ser posible al aire libre, ¿verdad? Y a tener todos los cuidados posibles. Ministro, una información también hoy circuló por el mundo que venía de Sudáfrica acerca de lo que es la Omicron en Sudáfrica. Así como apareció y tuvo un crecimiento exponencial, así también es exponencial la bajante que tiene esta variante en menos de un mes, ministro. ¿Eso podría suceder en todo el mundo igualmente? Y ojalá, Carlos, pero acá todavía no sucedió, ¿verdad? Acá nosotros tenemos ya algunos casos probables o sospechosos que vamos a hacer la secuenciación ahora. Se está haciendo la secuenciación ahora y posteriormente a eso te voy a decir, ¿verdad? Pero son lugares donde ya sufrieron los primeros embates de esta patología y bueno, vamos a ir viendo qué es lo que pasa más adelante. Ojalá que no llegue, ojalá que no pase nada, pero la situación ahora es otra. ¿Y cómo es la situación en los países del Mercosur relacionado con los que no se quieren vacunar? ¿Es la misma que en Paraguay? No. Vos sabés que el que tiene el mejor porcentaje de vacunación hoy es Uruguay. Uruguay, sí. Más ellos tienen un poco menos de la mitad que nuestra población, pero tienen un muy alto porcentaje de vacunación en primera, segunda y terceras dosis, ya que ya iniciaron, ¿verdad? Argentina también ya está iniciando sus terceras dosis, Brasil también está en ese menester, pero tienen también grandes cantidades de personas que, no sé si llamarlo antivacunas, Carlos, pero gente que no cree tanto en las vacunas y que no se vacuna por obvio motivo, ¿verdad? Pero yo quiero insistir en esto, Carlos, que lo que sí se ve y se sigue viendo, y que es lo que hablé el domingo con un colega que está en Estados Unidos, representante de salud pública en Estados Unidos, el doctor Nelson Arboleda, me decía que la mayor parte, un gran porcentaje de los que se están internando en Estados Unidos ahora, especialmente en el estado de Nueva York,
son personas que no están vacunadas. Y conste que el estado de Nueva York es uno de los estados que mayor porcentaje de vacunación tiene hoy en día. Definitivamente la vacuna protege. No inmuniza, pero sí protege, ministro. Categóricamente protege, Carlos. Es como el ejemplo que te dije el otro día del cinturón de seguridad. Tenés mayor protección utilizando un cinturón de seguridad y manejando sin usar cinturón de seguridad. Puedes complicarte también, puedes fallecer, categóricamente puedes fallecer, pero tenés menos posibilidades si tenés el cinturón de seguridad. Tenés muchas menos posibilidades si estás vacunado. En Paraguay, ¿cuál es la comorbilidad que más decesos genera en los habitantes, ministro? Después de un año de análisis, ¿cuál es la comorbilidad? ¿Es la obesidad? ¿Es la presión alta? ¿Son los cánceres? ¿Cuál es? Y es de todo un poco, Carlos, pero creo que categóricamente la obesidad lleva al primer lugar junto con las patologías cardiovasculares, ¿verdad? Más allá que ambas, tanto la obesidad como la patología cardiovascular, siempre están entrelazados. Pero son las que, además, también no olvidarnos de las patologías, de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que también hacen sus estragos dentro de esta enfermedad. Los inmunosuprimidos, entre ellos están los pacientes con patologías cancerígenas. Ministro, ¿y cuándo podría ser efectiva la compra de vacunas o la circulación de las vacunas que se producen en Argentina y Brasil? ¿Cuándo podríamos tener la tranquilidad de que haciendo un pedido a Argentina o Brasil, rápidamente las vacunas las podamos tener en Paraguay? Mira, ese va a ser un backup, Carlos. Un backup para el año que viene en realidad. Y te digo backup porque nosotros como gobierno nacional ya tenemos asegurados para el año que viene, bueno, dentro de 2 semanas prácticamente, ¿verdad? Una buena cantidad de vacunas. Conste que tenemos todavía un poco más de 1 millón de vacunas en stock, 1.400.000, 1.500.000 vacunas todavía en stock, y tenemos que recibir todavía por compras que hicimos durante este año, más las 6 millones aproximadamente que tenemos ya aseguradas por compras del Estado paraguayo para el año que viene. O sea que eso va a ser un backup de extrema necesidad si es que volvemos a tener algún tipo de eventualidad rara, ¿verdad? En todo caso para backup o para el 2023. Y todo lo que acontece en diciembre, las fiestas marianas, los partidos finales del torneo de fútbol, la fiesta de Navidad y Año Nuevo, ministro, ¿cuándo vamos a ver las consecuencias de lo que produce el mes de diciembre? Y 15 a 20 días después se ve, Carlos, pero fíjate que creo que no podríamos hablar tanto del fútbol porque en el fútbol te recuerdo que es 100% de aforo, Sí. pero 100% vacunados. Vacunados, sí. ¿Okay? Entonces las fiestas marianas es lo que podría haber llegado a provocar algún tipo de inconveniente, pero ya prácticamente hace 15 días de la misma. Tenemos un leve aumento, pero no es tan importante todavía como los países acá de la región, ¿verdad? Acá en Buenos Aires, en Argentina por lo menos, están promediando los 5.000 a 6.000 casos diarios otra vez por día. Uruguay está promediando otra vez los 400 casos por día positivos. Nosotros estamos promediando los 100. Hoy creo que llegamos a 102 casos según el informe que recibí. Y sí, y hoy Argentina, más de 11.000 casos, ministro, un aumento importante en la Argentina, se informaba recién. Bueno, eso en resumen lo que podría pasar en los próximos 15 días. ¿Y cómo está el sistema de salud? ¿Cómo está hoy para afrontar, cuánto más puede afrontar y en buenas condiciones la situación de un aumento de casos? Mira, Carlos, pasaron 297 días prácticamente desde el momento que asumí. Parece toda una vida para mí. Pero se hizo bastante en el sentido de que crecimos mucho en camas de terapia intensiva, en salas. Se hizo bastante ya desde la época del doctor Julio Mazzoleni, para ser justos, ¿verdad? Nosotros continuamos con ese trabajo. Y tenemos 764 camas de terapia intensiva en todo el sistema de salud de las 308 que teníamos. Pero ahí cabe una acotación, Carlos, que es importante también recalcar.
Hoy podemos decir que tenemos la cantidad ideal de camas de terapia intensiva para nuestra población sin pandemia, aclarando, sin pandemia. Ahora, podemos crecer más y va a ser un poco dificultoso, no por falta de plata ni por falta de equipo, sino por el recurso humano capacitado que necesitamos para ese menester, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa, Carlos? A medida que fue disminuyendo la cantidad de casos de patologías respiratorias, en este caso, fueron sustituyéndose, ocupándose esas camas por otro tipo de patologías polivalentes. ¿Entendés? Entonces, hoy, por ejemplo, de los 84 camas que había, no es hoy, sino el fin de semana, me acuerdo el informe de las 84 camas que hay de terapia intensiva en el hospital el Hospital Nacional de Itagua, casi el 70-75% estaba siendo ocupado por patologías polivalentes, ¿verdad? Ocupado por otras patologías. Así que tenemos que reinventarnos otra vez para buscar más cómo ir solucionando esa situación, ¿verdad? Nosotros tenemos 764 camas más en sala que distribuidas en 31 pabellones que se habilitaron en este último año y medio prácticamente, ¿verdad? Crecimos bastante en equipamiento, las camas de terapia que ya te dije prácticamente en todo el país. Para el 2022 tenemos previsto las 16 primeras camas de terapia intensiva para el Chaco paraguayo. No es tan lejos, ¿verdad? Pero es el departamento de Presidente Hayes, pero es también un poco una situación casi histórica, considerando de que es la primera vez que va a haber camas de terapia intensiva en el Chaco. En el hospital de Caguazú, 8 camas, el hospital pediátrico son 26 camas más que tenemos previsto para el mes de marzo aproximadamente. Ciudad del Este, 8 camas pediátricas, y no me estoy acordando de otros lugares más donde tenemos previsto. Sí. Y teniendo en cuenta lo de Ciudad del Este que acaba de mencionar, ¿qué piensa hacer el Ministerio de Salud para aumentar el nivel de vacunación? Porque hay mucha resistencia en Ciudad del Este. Para evitar que aumenten los contagios. ¿Cómo van a poner la carne en el asador en estos días, en estos meses en Ciudad del Este, ministro? Intentamos poner la carne en el asador, Carlos, hace 10 días aproximadamente, cuando fuimos a trabajar al Alto Paraná, Ciudad del Este. Realmente hicimos un esfuerzo bastante importante con más de 100 brigadas que salieron a trabajar en conjunción con otras entidades públicas como las Fuerzas Armadas, policiales, Secretaría de Emergencia Nacional, Gobernación, Intendencia. Pero realmente yo terminé un poquito bastante frustrado. ¿Por qué? Por la muy poca cantidad de pacientes que fueron inmunizados, ¿verdad? Te recuerdo que casi el 60% de los pacientes que fueron visitados rechazaron la vacuna. Y es un porcentaje muy elevado, Carlos, y preocupa mucho. Preocupa porque a diferencia del vecino de enfrente, Foz de Iguazú, tiene un muy alto porcentaje de vacunación, ¿verdad? Ahora Brasil comenzó a exigir el certificado de vacunación de 2 dosis para poder ingresar al país. Tal vez, quizás, como somos un poquito a veces hijos del rigor, eso haga de que mayor cantidad de conciudadanos puedan acercarse a vacunar. Ajá. ¿Y por qué ese rechazo? ¿Cuál es la razón de rechazo del 60%? Pues, ¿qué dicen esas personas para rechazar las vacunas, ministro? Y son multifactoriales, Carlos. Muchas excusas de todo tipo ya escuchamos, ¿verdad? El famoso no tengo tiempo, esta vez no cabe por el tema de que nos acercamos ya a esta gente, ¿verdad? Pero hay mucho descreimiento, mucho como que no creen las vacunas, muchos factores que la gente justamente se sienta, le explica, le habla los pros, los contras, y igualmente lastimosamente hay un rechazo. Yo sigo insistiendo, Carlos, de que particularmente creo que nosotros nos movemos un poquito por tensión, ¿verdad? Y considerando de que en el peor momento de la pandemia fue el mejor momento que vacunamos, ¿verdad? Y como la situación no está tan complicada actualmente, entonces la gente como que se relajó y no se vacuna, no va. Bueno,
Por otra parte, ministro, ¿cómo está la deuda del Ministerio de Salud con los laboratorios y las farmacéuticas? ¿Cómo está? Deuda tenemos todavía, pero va a quedar un poco menos de 45 millones de dólares en total la deuda total del ministerio. O sea, a diferencia de lo que eran años anteriores, ¿verdad? Yo creo que van a estar bastante contentos los del sector farmacéutico, considerando que pudimos pagar una gran parte de toda la deuda contraída con los mismos. Bueno, y si usted tuviera que hacer una evaluación, ¿cómo calificaría su tiempo en el Ministerio de Salud y cómo calificaría este año, ministro? Y un año complicado, Carlos. No sé, te vuelvo a repetir, son 297 días que parecieron 297 años en realidad. Un año bastante complicado donde no nos dio mucho tiempo para la planificación, ¿verdad? Pese a eso, yo creo que se hizo bastante. Inauguramos 57 unidades de salud La Familia más. Vamos a inaugurar 3 más este viernes, si Dios permite, en Central. Tenemos proyectado más de 140 unidades de salud La Familia para el año que viene, más las camas de terapia que te había comentado anteriormente. Iniciamos ya el proceso de construcción, de los dos grandes hospitales en el interior del país, ¿verdad? En el Hospital del Sur en la Encarnación y el Hospital de Coronel Oviedo, para descongestionar un poquito lo que sería capital y central y darle también su real validez, valor a la gente del interior que realmente necesitan centros hospitalarios de calidad hoy en día, ¿verdad? Yo creo que se está haciendo muchas cosas. Adquirimos un poco más de 9 millones de vacunas, recibimos más de 9 millones de vacunas en total, de los cuales 5.500.000 son de compra del Estado Paraguay y 3.500.000 son de donaciones de diferentes países amigos que pudimos también lograr gracias a las gestiones realizadas desde el señor presidente, por supuesto, hasta los funcionarios de salud pública, ¿verdad? Es difícil poder medir cómo nos fue, pero hicimos el mejor trabajo posible, ya que tenemos un equipo humano muy comprometido, Carlos, muy agotados todos, ¿verdad? Todo el personal de Blanco en sí estaba muy agotado, pero muy comprometidos hasta la fecha, así que vamos a seguir intentando hacer lo mejor posible mientras tengamos la oportunidad. Dígame, ¿qué va a hacer con el funcionario que vendía los certificados de vacunación? Ya está en asesoría jurídica y lo más probable es que sea descontratado. ¿Ya está sumariado el señor? Está sumariado. Bueno, ¿pero es un solo funcionario o hay varios funcionarios que estaban haciendo lo mismo, ministro? Hay uno que está identificado plenamente y 2 personas que están en investigación. Ajá. Bueno, ¿y qué nos espera en el 2022? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Preocupación, esperanza, las dos cosas juntas? ¿Qué nos espera en el 2022? Y Carlos, yo no quiero ser negativo, si es por mí te diría toda la esperanza del mundo, ¿verdad? Porque no quiero volver a pasar lo mal que pasamos en este 2021, en honor también a las 16.000 familias enlutadas. Esperemos que no vuelva a suceder eso y esperemos que la gente realmente tome conciencia de que, a diferencia de hace un año, Carlos, no teníamos el elemento farmacológico para poder salir de esta situación. Hoy tenemos mucho y tenemos que aprovecharlo de alguna u otra forma. Yo creo que este es el momento de concientizarnos y de saber que estando vacunados estamos más protegidos ante esta patología. Vacunas no van a faltar en Paraguay. Dios permita que no, Carlos. Hoy tenemos. Hay algunos países que ya están hablando de aplicar la cuarta dosis. ¿Ese va a ser nuestro camino también? ¿Tercera, cuarta dosis? Vamos a ir viendo, Carlos, vamos a ir viendo en el transcurso del año cuál es la situación, pero eventualmente evaluamos esa posibilidad dentro de los contratos que hicimos con las multinacionales, ¿verdad? Eso se van a ir agregando con adendas, eventualmente si necesitamos mayor cantidad de vacunas. Esperemos que no por nuestra propia economía, ¿verdad? Y esperemos que esto sea ya la última parte de la vacunación. Esperemos que la tercera sea la última, pero vamos a ir viendo cómo se va comportando y qué dicen las guías internacionales con respecto a eso.
Ujú. Y la vacuna contra la influenza, igual en el mes de febrero, marzo, ¿hay que aplicarse cuando lleguen esas vacunas o no va a hacer falta? Categóricamente sí, Carlos. No, no hay que dejar de aplicarse eso. Marzo, abril, cuando llegue hay que aplicarse. Este año, hace 2 años, Carlos, cuando estábamos encerrados, llegaron las 1.200.000 vacunas de influenza Sí, que recuerdo. normalmente llegan todos. En 45 días se liquidaron. 45 días. Creo que sí, compramos un 20% más, se liquidaron también. Este año compramos 1.440.000 y tengo todavía una buena cantidad en stock porque la gente no se acercó a vacunar más. Ujú. ¿Y las vacunas contra la fiebre amarilla? Hoy llegaron, ¿Hay? hoy llegaron. Hoy llegaron. ¿Y cuántas dosis llegaron, ministro? Tendremos que confirmar con el doctor Castro, pero creo que son un poco más de 100.000. Y está Ujú, por llegar mayor cantidad también. ujú. También la vacuna contra la fiebre amarilla es algo anual, hay que aplicarse anualmente, 10 años. cada 10 años. Sí. Ujú. Y contra el neumococo también. El Mococo 23 ya llegó hace, a ver, hoy es miércoles, si mal no me acuerdo, llegó domingo, sábado o domingo creo que había llegado el Mococo 23. Un poco más de 150.000 dosis, si no estoy muy equivocado, pero Ujú, muchos números ya tengo en la cabeza. ujú. Bueno, perfecto. Ministro, muchísimas gracias. Ya le liberamos, ahora puede ir a recorrer Puerto Madero y a ver si brinda por nosotros con un rico vino y un buen churrasco. Con una gaseosa nomás, Carlos, porque no tomo alcohol. Bueno, perfecto. Un abrazo, gracias, ministro, por su tiempo. No, por favor, a las órdenes y cuando guste, Carlos. Gracias, Gracias por señor. el apoyo. Muchas gracias. El Listo. doctor Julio Borba, ministro de Salud desde Buenos Aires. A la vuelta de la pausa con el ingeniero Gerardo Blanco, consejero de Itaipú, acá en nuestros estudios. Ya volvemos. Farmacia Vicente Escabone, más cerca tuyo. Con un importante desarrollo en el último año, contamos con sucursales en Hernandarias, Presidente Franco, Caguazú, Concepción, Pedro Juan Caballero, entre otras localidades del interior, ofreciendo la atención personalizada y el asesoramiento profesional que nos caracteriza. Llámanos al 021-418-5000 o por WhatsApp al 097-418-5000. ¡Qué locura! Llegó la promo más grande del país. Bristol regala 1.000 millones en premios. Esta es la única promo en la que todos ganan. Más de 200 millones en sorteos semanales y 800 millones en cuotas de regalo. Aprovecha y compra hoy porque este viernes se realiza el 7º sorteo de 10 millones de guaraníes en vales de electrodomésticos y vos podés ser el ganador. Vení, comprá y ganá. Contactanos ya. Llámanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal, ingeniero Gerardo Blanco? ¿Cómo andas, consejero de Itaipú? Bien. Qué tal, Carlos? ¿Cómo Bien, bien. estás? Un gusto Gracias por siempre venir. compartir contigo tu espacio y con tu audiencia. Bueno, cuéntenos, le habíamos invitado al director de Itaipú, pero tiene compromisos familiares que no puede eludir, y entonces le pedimos que usted venga. Para mí siempre es un gusto acompañarte, Y, Carlos. y te pregunto, ingeniero, ¿qué va a pasar con la tarifa de la potencia de Itaipú para Paraguay y Brasil? ¿Va a mantenerse igual? ¿Va a subir? ¿Va a bajar? Eso tendría que haberse definido en octubre. Por las diferencias no se definió. Está llegando fin de año y no se define. Entonces, las dos primeras preguntas: ¿por qué no se define y qué va a pasar si no se define este año? ¿Qué va a pasar con la tarifa el próximo año? Yo tengo el optimismo cauteloso de que se va a definir, que vamos a arribar a un acuerdo y sobre todo, Carlos, que ese acuerdo va a ser provechoso para ambas partes. Porque el espíritu, el ADN de Itaipú siempre fue la búsqueda del beneficio recíproco de las naciones, enmarcados en un progreso compartido respetuoso de las asimetrías. Evidentemente hasta ahora no hemos conseguido abordar a un acuerdo, pero se está trabajando intensamente en ello.
Están en curso las negociaciones, como sabemos, Brasil tiene su posición, Paraguay tiene su posición, y yo creo que es importante que comencemos a mirar los intereses más allá que las posiciones. Y los intereses, y en base a esos intereses, encontrar, digamos, las zonas de cooperación y esas zonas donde podemos ir construyendo esos escenarios ganar-ganar. ¿Y cuál es el interés de Paraguay? Y el interés de Paraguay siempre es que Itaipú sea un instrumento de desarrollo para la nación y que no solamente los recursos económicos generados en Itaipú sean provechosos para el Paraguay, sino que principalmente la energía y el valor que genera Itaipú con su energía eléctrica renovable, limpia, abundante, también constituya un elemento que pueda significar un factor disruptivo en nuestro crecimiento económico y nuestro progreso social. ¿Y cuál es el interés de Brasil? Y el interés de Brasil, obviamente, es contar con energía abundante a bajo costo, ¿sí? Es una cuestión de seguridad energética y es una cuestión también de mitigación de un escenario desfavorable que ellos están viviendo en términos de costo de energía debido principalmente a los malos años hidrológicos que hemos venido atravesando en el último tiempo. Bueno, y están las diferencias. Nosotros queremos que se mantenga el precio actual y Brasil quiere que baje. Sí, hay muchos técnicos, ingenieros paraguayos, ingenieros eléctricos, que también tienen esa misma posición de que tiene que bajar el precio de la energía en Paraguay, de tal manera a dar oportunidad que más industrias puedan crecer, puedan desarrollarse, puedan instalarse en Paraguay. ¿Por qué desde el gobierno no se tiene la misma visión? Yo creo que no necesariamente no se tiene la misma visión, sino que obviamente, como dije hace un instante, el principal interés es un interés enfocado y orientado a quitar un provecho de nuestros recursos y del valor generado por Itaipú y que ese provecho sea volcado. Pero es un provecho económico lo que busca Paraguay. Y el sentido del provecho, es decir, un provecho desde el punto de vista de la utilización o desde el punto de vista de la renta, siempre fue una discusión. Evidentemente nos gustaría que muchas industrias vengan a utilizar nuestra energía, generando puestos de trabajo, generando mejores condiciones de vida para la gente, mejores oportunidades a partir de dignificar la labor y aprovechar esa riqueza en términos demográficos que tenemos. Pero también tenemos que reconocer de que estamos enfrentando una suerte de problema del huevo y la gallina. ¿Qué viene primero, las industrias o las condiciones para que esas industrias se instalen aquí? Bueno, estábamos en la pausa hablando, estamos 50 años atrasados, estamos en política energética en Paraguay. Y de repente nos choca la realidad de que tenemos que renegociar el anexo C. Y bueno, y nos vemos ante esta necesidad, ante esta situación y disyuntiva. O tomamos la posición economicista o bajamos, pero no estamos preparados en las condiciones para la distribución de esa energía de la que disponemos. Y ya yo sé que la Cancillería ya consiguió con el Brasil la posibilidad de que la ANDE pueda vender la energía excedente de Paraguay en el Brasil a precio de mercado. Es así, ¿verdad? Es uno de los intereses que históricamente se ha venido persiguiendo, pero de vuelta está orientado al tema de la exportación de energía, no precisamente de la utilización aquí en Paraguay. Respecto a lo que dijiste de que estamos retrasados 50 años en términos de política energética, recuerdo que el último programa me habías preguntado qué hubiese pasado si hubiésemos aprovechado todo el potencial que significa tener Itaipú. Y se me quedó dando vuelta esa pregunta, Carlos, y porque me originó otra pregunta. ¿Qué hubiese pasado o qué sería de Paraguay
si no existiese Itaipú. Si no se hubiese arribado a aquel acuerdo que para muchos era malo y negativo para el país, y que Itaipú haya fracasado o hubiese fracasado en su intención de constituirse como un elemento de integración entre Paraguay y Brasil, ¿cómo estaríamos hoy? ¿Cómo estaríamos hoy sin Itaipú? ¿Cómo estaríamos hoy sin Yacyretá? No variaría mucho tampoco la situación, porque y justamente por la falta de políticas de desarrollo energético. Si hubiésemos tenido un ministerio de energía, que nos falta desde hace décadas, si hubiésemos tenido verdaderas políticas para la distribución de esa energía que nos pertenece en Itaipú, pero lo que pasa es que Itaipú sirvió para que se enriquezca un sector importante, ¿verdad?, de constructores y compañías y políticos, pero usted sabe lo que pasa en Paraguay. Usted estuvo en Estados Unidos, se fue a Tesla. Imagínese lo que nosotros tendríamos que haber sido el país donde Tesla pudiera desarrollarse tranquilamente, por ejemplo. ¿Verdad? Estoy soñando, ¿verdad? Pero no, eso hubiese sido en Paraguay. Estoy de acuerdo contigo, Carlos, en parte, y en parte estoy en desacuerdo. Primeramente, no estoy de acuerdo contigo que Paraguay hubiese sido el mismo. Yo creo que estaríamos viviendo en un Paraguay peor, muy distinto, bastante peor, quemando combustibles fósiles ya prácticamente con una... Si bien nuestras tasas de deforestación son elevadas, si no hubiera habido bosques, árboles los veríamos solamente por fotos. Ahora, sí estoy de acuerdo en que necesitamos, y es una deuda pendiente, un fortalecimiento institucional del sector energético. Asimismo, aunque no soy voz autorizada para hablar de ANDE, yo creo que el sector eléctrico, bajo este gobierno, y en particular bajo el liderazgo del ingeniero Sosa en la ANDE y los colegas técnicos a quienes respeto y aprecio muchísimo, se están concretando logros históricos en el sector energético. Este año es probable que alcancemos un triple 100%. Primero que nada, en este gobierno, no este año, en este gobierno, es decir, este año y el año siguiente probablemente, primeramente un sistema 100% integrado. Es decir, por primera vez en la historia vamos a ser capaces de operar en un solo sistema, en un sistema 100% integrado, todo el sistema, y con eso interconectando además Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Eso se va a dar por primera vez en la historia. ¿Cuándo se va a dar eso? Y eso ya se realizaron 2 pruebas. La última prueba fue una prueba bastante larga y fue bastante exitosa. Inclusive hubieron eventos que pusieron hicieron una prueba de estrés del mecanismo ECANDE, que es el mecanismo de corte de emergencia de la ANDE, que nos dan señales que es muy probable de que en poco tiempo tengamos integrado, y se le va a dar muchísima flexibilidad operativa a nuestro sistema eléctrico. El segundo 100% es que por primera vez en la historia, de vuelta, el Paraguay va a ser capaz de retirar el 100% de energía de sus hidroeléctricas binacionales. Así mismo. El tercer 100%, que es algo que se va a dar el 28 de diciembre, y que es el Día de los Inocentes. El Día de los Inocentes, que es un hito histórico, no solamente nacional ni regional, sino que internacional. La gente de Tesla se quedaba bastante impresionada cuando comentábamos esto. El 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, se va a desconectar la última central movida en base a combustible fósil que está alimentando Red de la Ande. Es en la localidad de Bahía Negra. Bahía Negra por primera vez se va a interconectar al Sistema Nacional Eléctrico, es decir, va a recibir abastecimiento por primera vez de Itaipú y de Yacyretá. ¿Y eso qué va a constituir? Va a constituir que Paraguay sea el único país del mundo
con un abastecimiento eléctrico 100% renovable. Esos son el triple 100%, y yo estoy seguro, y se está trabajando mucho dentro del sector eléctrico en un cuarto 100%, que es el 100% de cobertura eléctrica. También en este gobierno y también bajo la administración del ingeniero Sosa, localidades como Pozo Hondo, ahí en lo más profundo del Chaco paraguayo, en la triple frontera entre Argentina, Bolivia y Paraguay, una localidad que hasta hace poco era olvidada, y la noche era sinónimo de oscuridad ahí, Carlos. No tenían suministro de energía eléctrica. Imagínese, en el 2021. En el 2021, y se conectaron. Sí. Entonces, estamos cerca también de ese cuarto 100%, es decir, podríamos concretar un cuádruple 100%, que definitivamente, como reflexionábamos hace un rato, uno puede ver el vaso medio lleno, medio vacío, pero estas señales yo creo que son muestras claras de que estamos avanzando. Ahora, una cosa, Itaipú le da a la ANDE 20 o 40 millones para la compra de los transformadores. Es 40 millones, alrededor de 40 millones. 40 millones. ¿Para cuántos transformadores? No tengo el número exacto, pero en esta administración, y también este otro hito histórico, es la administración de Itaipú que más recursos está dotando a la ANDE para inversión en infraestructura. Perfecto. 303 millones de dólares han sido aprobados en el Consejo de Administración para inversiones en infraestructura en la ANDE. Perfecto. Ahora, el tema es el siguiente. ¿Usted sabe cuántos transformadores se tienen averías anualmente? Como digo, yo no soy voz autorizada de la ANDE. No, pero estuvimos hablando con el presidente de la ANDE. Sí. Anteriormente eran entre 6.000 a 4.000. Él dice que bajó a 2.000 las averías. ¿Quién controla la calidad del gasto? Porque Itaipú da la plata. ¿Quién controla la calidad de los transformadores? Son la ANDE otra vez, que es la que hace la licitación y es la que controla la calidad. Pero anualmente 2.000 es una cifra muy grande de averías de transformadores. Siempre ganan los mismos, se presentan los mismos, generalmente ya tienen experiencia, tienen expertise y compañía, pero sería interesante que se vea la posibilidad de abrir a otros la competencia y mejorar la calidad de los transformadores, porque si no es plata que de alguna manera se pierde. Cuando hoy tenemos todos los recursos para que el control, para que se tenga un buen control de la calidad de lo que se compra en materia de transformadores. Yo no sé si la Itaipú puede intervenir o no, o darle un mensaje, ingeniero, ve un poco que haya una institución diferente que no sea la ANDE la que controle la calidad de los transformadores, porque es mucho. Usted que es ingeniero sabe que es mucho que 4.000 o 6.000 o 2.000 transformadores al año se pierdan. Definitivamente, Carlos, aquí, como decía hace un instante, el fortalecimiento institucional es algo más que necesario para seguir avanzando en estos procesos en esta evolución de nuestro mercado, de nuestro sistema, de nuestra arquitectura del sector eléctrico. Y evidentemente el tema del manejo de la ANDE como una corporación, como una empresa, es algo que es más que necesario. Es decir, muchas veces medimos a la ANDE como un ministerio y se tiene que atener a leyes o a normativas de compra o de licitaciones que están diseñadas no precisamente para una empresa, y menos para una empresa con las características de una empresa eléctrica, que debe ser una empresa dinámica, que debe ser una empresa con mucha capacidad de reacción ante las oportunidades del mercado. Y ya que el presidente de la ANDE es consejero, díganle eso en el consejo. No, pero no es culpa de la ANDE. Es más, una de las cosas que yo creo que también va a servir mucho para el fortalecimiento institucional de la ANDE es devolverle o fortalecer su autarquía. Porque evidentemente en situaciones dificultosas como las que estuvimos atravesando
durante la pandemia, donde no podemos dejar de reconocer que la ANDE fue un elemento y un instrumento que amortiguó muchísimo. Es cierto, solamente lo que quiero significar con lo que me comenté es la eficiencia. Tenemos que ser eficientes, ¿Sí? Y sobre todo si es plata de todos, ¿verdad? Tenemos que ser muy eficientes. Absolutamente de acuerdo. CLIPSA no tiene los mismos daños ni el mismo porcentaje, por ejemplo. Los menonitas tampoco. Entonces, algo está pasando. Entonces, hay que controlar a eso. Simplemente a eso me refiero. Usted todavía no me contestó la primera pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La segunda parte. ¿Qué va a pasar con el precio de la tarifa si no hay acuerdo? ¿Cuál va a regir el año a partir del 1 de enero? No, y te contesté indirectamente porque te dije que tenía un optimismo Sí. cauteloso de que vamos a llegar a Pero un acuerdo. bueno, supongamos que no se llega a un acuerdo. Nunca pasó, o si pasó, yo por lo menos no recuerdo. ¿Qué se aplica? ¿Se mantiene el mismo precio del año anterior? No, estrictamente no. Estrictamente tenemos que ponernos de acuerdo en un presupuesto y en base a ese presupuesto provisorio deberíamos acordar una tarifa provisoria. 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 ¿Por cuánto tiempo? Y hasta que se llegue Hasta que se llegue a un acuerdo. Hasta que se llegue a un acuerdo. Pero como es tan, digamos, no digo complejo, sino que tiene el mismo grado de esfuerzo el acordar un presupuesto provisorio que el de acordar la tarifa, ¿sí? Porque tenemos que finalmente ponernos de acuerdo en algo. Entonces, por eso yo creo que la energía estaría orientada a la definición de la tarifa, a una definición, como te dije, que yo creo que vamos a llegar y satisfaciendo y maximizando los intereses y el beneficio recíproco de las partes. Bueno, y de Tesla, ¿qué podemos decir? ¿Cuándo vamos a tener tren eléctrico, autos eléctricos en todo el país, ya que vamos a estar totalmente interconectados dentro de poco tiempo? ¿Cuándo podríamos dejar de depender de la nafta, del diésel y compañía y potenciar la riqueza que tenemos? Yo creo que Paraguay, Carlos, es un país que va a llamar mucho la atención a nivel global en los próximos años. Y principalmente por eso que te comentaba de que vamos a ser el único país con un parque de generación, una oferta de generación bruta eléctrica 100% renovable. Y el siguiente gran desafío es permanecer siendo 100% renovable. Es como yo solía decir, todo el mundo se está preguntando ahora cómo llegar a Marte, ¿sí? Pero una vez que uno llega a Marte, la pregunta, y probablemente una pregunta más importante, es cómo sobrevivimos en Marte. Claro. Paraguay el 28 de diciembre va a estar llegando a Marte en términos de energía renovable. Algo a lo cual la mayoría de los países está aspirando y tienen planes, pero para el 2050, es cierto. 2040. Y entonces Paraguay puede ser un modelo, una suerte de país prototipo, por llamarlo de alguna forma, o líder en el sentido de la aplicación de nuevas tecnologías y nuevas prácticas de suministro de energía eléctrica y manejo de sistemas de suministro de energía eléctrica que nos permitan permanecer en Marte o sobrevivir en Marte, seguir siendo 100% renovable. Y con ello, Paraguay, por nuestro tamaño, por nuestras características, somos un excelente proyecto piloto para tratar de ensayar estas mejores prácticas. Y allí entonces, desde esa óptica, es sumamente importante que empresas icónicas, energéticas a nivel global y que están a la vanguardia del desarrollo tecnológico y la búsqueda de nuevas soluciones y búsqueda de nuevos paradigmas, se interesen en Paraguay y sobre todo se interesen en comenzar a emprender una reflexión conjunta hacia cómo enfrentar esos desafíos que se vienen. Sí, pero si vamos a ser extraterrestres a partir del 28 de diciembre, lastimosamente no podemos
pensar como extraterrestres, ¿verdad? No. Lastimosamente, ojalá fuese posible, pero eso podría hacer que se aceleren los procesos, ¿verdad?, de cambio. Ojalá sea posible. Mire, Tesla puede venir acá, ver, tratar de aprovechar lo que tiene Paraguay, pero hay otras empresas también. Por ejemplo, los que hacen los chips. Hay empresas que quieren venir a instalarse en Paraguay. ¿Con quién tiene que venir? ¿Con quién tiene que venir a hablar sobre ese interés para usar toda esa energía en un centro industrial acá en Paraguay, por ejemplo? Existen planes y existen instancias. ¿Con quién hay que contratar? ¿Con el Ministerio de Industria? Ministerio de Industria, yo diría. Sí. Pero eso obviamente va a requerir un proceso evolutivo que puede darse, ¿por qué no?, en saltos también. Sí. ¿Sí? ¿Por qué no podemos pensar de pasar de producir pancitos, chips, que son tan ricos Sí, y tan recurrentes ahora en esta época, a producir chips, ¿verdad? Claro. Pero para ello necesitamos dar señales y que estas empresas icónicas, estas empresas de referencia a nivel internacional comiencen a mirarnos. Y yo creo que vamos transitando en ese camino y coincido contigo de que cambiar una manera de pensar no transcurre o no sucede del día a la mañana, pero sin embargo una evolución cultural es mucho más rápida que una evolución genética. Sí, eso es cierto. Para que nuestros genes evolucionen necesitamos 10.000 años, 20.000 años. Así mismo. En cambio, para que nuestra cultura evolucione probablemente necesitamos un shock. Sí. Un evento. Y necesitamos experiencias de éxito, que sean exitosas. Pero necesitamos también un evento que nos movilice. Que nos mueva, sí. Yo te pregunto, por ejemplo, Carlos, si vos estás tomando tereré hoy y yo te pido que me invites un mate. Trae tu guampa. Trae tu guampa. La cultura paraguaya de 2 años atrás, sí, o 3 años atrás, ¿cómo iba a medir o juzgar tu acción? Así mismo. Y va a decir, bueno, sí, este es un loco. Sí, un loco. Sí. Y sin embargo evolucionamos. Y evolucionamos porque hubo un evento que nos movilizó. Sí. Y este evento que nos moviliza ahora y que nos interpela a todos los que estamos participando dentro del sector eléctrico y tenemos la honra de estar sirviendo al país desde esas posiciones, es tratar de capturar esta oportunidad y esta tensión que genera todo lo de Itaipú y todo lo que se está viviendo en Itaipú y comenzar a imaginarnos en una nueva cultura energética y por qué no también una nueva cultura nacional. Una de las definiciones de cultura que más me gusta es una que decía el escritor argentino Julio Cortázar. Él decía que la cultura es el profundo ejercicio de la identidad. Y nosotros tenemos muy arraigada la identidad paraguaya. Y la identidad paraguaya es algo que nos moviliza. Saquemos lo mejor de esa identidad. Exacto. Tenemos el desafío de sacar lo mejor de esa identidad para que esa identidad paraguaya construya un mejor Paraguay. Sí, definitivamente. Bien, ingeniero, te agradezco que hayas venido. Da gusto charlar contigo. Y ojalá desde tu juventud también puedas empezar a volver extraterrestres a mucha gente en Itaipú, en el gobierno, en la ANDE, en la sociedad, y que eso sea un contagio. Y si puedo hacer que venga Tesla, voy a ver la posibilidad de acercarte. Es una de esas empresas que quiere venir acá a Paraguay también, a ver si hay contacto y todos nos ayudamos. Feliz Navidad. Igualmente, Carlos. Y que sea un mejor 2022, ingeniero. Iniciemos una pandemia positiva, Carlos, donde contagiemos una nueva cultura que mejore las condiciones de vida de todos los paraguayos. Ojalá sea así. Muy bien, ya terminamos así esta charla con el ingeniero Gerardo Blanco, consejero de Itaipú. Gracias por venir. A la vuelta de la pausa con el ministro de la CEPRELAT. Ya volvemos. Bien, ya estamos en el último bloque del péndulo y saludamos al doctor Carlos Arregui, ministro de la CEPRELAT. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo anda? Hola, Carlos. Gusto saludarte a vos y a través tuyo a toda la teleaudiencia del péndulo de Unicanal. Muchas gracias por estar ahí. Sé que estás trabajando y te agradezco muchísimo que puedas estar con nosotros para hablar acerca de la situación de Paraguay y Gafilat. ¿Cuántos informes hasta que salga un informe final existe, ministro?
Sí, mira, vos sabés que hemos recibido el día de ayer el segundo informe, este segundo borrador, y nosotros tenemos la posibilidad de hacer el descargo hasta el 28 de enero. Después de eso se genera un tercer borrador que vamos a tener la posibilidad de contestar en la segunda semana del mes de febrero del 2022 en una reunión que los evaluadores denominan por el proceso metodológico cara a cara. Vamos a tener la posibilidad, la delegación paraguaya, de discutir nuevamente todos los puntos que van llegando ya en ese tercer borrador y con los cuales no estamos de acuerdo en la calificación que hemos tenido. Así que es una nueva posibilidad esa instancia, y a partir de ese tercer documento vamos a una plenaria que se celebra en Quito, Ecuador, en el mes de junio del año 2022. Ahora, ¿y por qué, qué es lo que no le gustó a Gafilat en ese segundo informe? ¿Cuáles son las críticas? Bueno, hay críticas, lo que puedo hablar, Carlos, porque comprenderá que es un documento reservado y recién se puede hacer público a partir de julio del 2022, que va a ser el plenario, pero tienen que ver y van, digamos, los cuestionamientos son muy parecidos a los países de la región y tienen que ver con específicamente los resultados inmediatos que hacen a la efectividad. Tiene que tener algún tipo de relación con lo que son las sanciones, ¿verdad? No solamente del ámbito de la supervisión, sino también las sanciones judiciales, ¿verdad? Eso se hace mucho hincapié y se exigen muchos resultados a esta altura de la cuarta ronda de evaluación. Entonces es ahí donde nosotros discutimos con los organismos pertinentes, con Fiscalía, Poder Judicial, en las estadísticas y los resultados que ellos solicitan, ¿verdad? Bueno, pero siguen, esto nos pone en una mala posición, podemos contestar y vamos a tener argumentos como para responder a los cuestionamientos de Gafilat. Sí, estamos haciéndolo, Carlos, y se van actualizando constantemente los números y las cifras que nos proporcionan tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial. Confiamos en que podemos revertir alguna de las calificaciones. Todos los países de la región atravesaron por este proceso y también han tenido similares cuestionamientos. Nosotros estamos en una comunicación muy fluida también con países y representantes que ya han tenido la posibilidad de pasar este examen, como por ejemplo el más reciente es el caso chileno, donde hemos tenido la posibilidad de tener un evaluador paraguayo inclusive. Y bueno, nos comentan entre telones de cómo es este sistema y esta metodología, que es bastante compleja, muy técnica y también muy pesada, ¿verdad? En cuanto al despliegue que se genera de todas las instituciones que componen un sistema antilavado de un país. En nuestro país el sistema está compuesto por numerosas instituciones, entre ellas yo te he mencionado algunas que son muy relevantes por los resultados inmediatos y lo que se exige en esta etapa de la evaluación, como te decía, que son las sanciones. Pero si tuviera que ponerle una calificación al primer informe, ¿cuánto sería nuestra nota? Objetivamente hablando, ¿cuánto fue nuestra nota en el primer informe? Y del viejo sistema en el cual estábamos, voy yo del 1 al 10 o del 1 al 5. Como quieras. Del 1 al 5, ¿cuánto sería nuestra nota? Bueno, yo te diría un 6, un 6. A pesar de los cuestionamientos. Sí, diría que un 6 y el segundo borrador también está en el mismo nivel, ¿verdad? Pero necesitamos levantar algunas calificaciones para poder sentirnos más tranquilos y llegar a ese plenario que te comentaba en junio del 2022 ya con más tranquilidad. Todos estos trabajos que realiza la Fiscalía de Delitos Económicos, todas estas cuestiones de estafa realizadas por González Daer, la condena, ¿eso ayuda a Paraguay ante Gafilat? ¿Sirve o no sirve? ¿Le toman en cuenta o no para decir está haciendo Paraguay un buen trabajo o no, ministro? Totalmente, Carlos. Son resultados que nosotros hemos actualizado, ni bien han salido las sentencias, ¿verdad? Se tienen muy en cuenta y a la vez también se hace un monitoreo muy específico de los casos emblemáticos que tiene el país. Más allá de la condena, ellos también hacen una valoración del proceso de investigación
no necesariamente te piden una condena, pero sí ven el esfuerzo que han realizado la coordinación de las instituciones más allá del resultado que puede ser también una absolución. Ujú. Bueno, pero y por ejemplo, si ahora se enteran del sistema Ponzi, ¿esto va en contra de Paraguay? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se maneja todo esto? ¿Y qué es lo que la CEPRELAT sabe de este sistema en el que aparentemente un señor de apellido Arza estaría involucrado? Bueno, y es en este caso, por ejemplo, para los evaluadores es como una moneda de dos caras, ¿verdad? Porque si bien hay un tema muy relevante que incumbe, digamos, de alguna manera a algunos sujetos obligados, se ve también la reacción institucional, ¿verdad? Se está trabajando, hay muy buena colaboración de los diferentes actores que están relacionados a este caso y también yo creo que vamos a tener una muy buena conclusión con la investigación que se va a realizar ya por parte del Ministerio Público. Sí, el lunes cuando habíamos hablado, me habías dicho, doctor, que no tenías muchos datos y que habría que revisar bien los datos porque muchas veces se inventan cosas en las redes y compañía. Ahora que ya está investigando la CEPRELAT también, ¿quiere decir que los datos fueron certeros? ¿Hay evidencia de que efectivamente este sistema se estuvo realizando en Paraguay? Bueno, lo que sí podemos confirmar hoy, Carlos, los datos objetivos, más allá de todo lo que se vino publicando en las redes, de que existió un esquema de estafa, una modalidad de estafa, un engaño, una mentira a ciertos inversores, no son todos los que están publicados en las redes y tampoco los montos, ¿verdad? Nosotros hoy en esta etapa de análisis financiero y de inteligencia podemos hablar de algunos números, pero esto puede llegar a variar ya cuando vayan profundizándose en el campo de la fiscalía. Y en principio, ¿de cuánto se estaría hablando de estafa? Y una suma bastante considerable, Carlos, más de 60 millones de dólares aproximadamente en principio, pero como te digo, es una suma que tiene que ir corroborándose y ajustándose seguramente con el desarrollo de la investigación. Y también dentro de ese sistema están entidades financieras bancarias. No puedo comentar de eso en este momento porque no tenemos los datos objetivos como sí ya lo tenemos para los casos que te he mencionado. Entonces, tenemos que ser muy prudentes a la hora de hacer las afirmaciones en ese sentido. Estamos buscando todo lo que nos han proporcionado algunos sujetos obligados, estamos analizando, estamos evaluando y oportunamente esos datos van a salir a la luz pública. Ajá, porque hoy el Banco Central emitió un comunicado al respecto también de este tema. Pero el sistema financiero puede controlar esta situación cuando empieza a conceder créditos a una determinada persona, etcétera, etcétera. Ve si hay muchos créditos para esa persona en otros lugares. ¿Cómo hacen para autocontrolarse? Yo lo que creo es que aquí, Carlos, y lo que puedo mencionarte, y me parece también muy oportuno el comunicado del Banco Central del Paraguay, es para asegurar y dar tranquilidad a todos los que de alguna u otra manera están dentro del sistema financiero, porque no hay motivo para tener algún tipo de inquietud negativa por todo lo que se está trabajando. Las alertas funcionaron, hay reportes por parte de los sujetos obligados y a partir de ahí profundización ya por parte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero. Ajá. Bueno, ¿y ustedes cómo investigan este tipo de sistemas, doctor? Mira, gran parte, Carlos, hoy tenemos la ayuda de mecanismos tecnológicos que tiene la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero. Se hace a través de inteligencia artificial y con los analistas. Hay un grupo de analistas, son 22 personas que componen la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico. Y hay un software que clasifica las alertas en de importancia y de riesgo alto, de importancia y de riesgo medio, de importancia y de riesgo bajo. Es realmente muy crucial el trabajo que hace hoy la tecnología en la CEPRELAT y eso nos ha ayudado muchísimo para poder confirmar y descartar también varias de las informaciones que estaban circulando en las redes. Uh-huh. Ahora, ¿cómo una persona puede hacer una estafa de 60 millones a muchas personas o a instituciones
que manejan también el sistema y entienden el sistema financiero. ¿Cómo es posible eso, doctor? Yo creo que más allá de este hecho de hoy, Carlos, es fundamental el trabajo que pueden hacer los sujetos obligados a través de esa debida diligencia que deben hacer al cliente, de conocer al cliente, de tener un perfil transaccional de su cliente, ¿verdad? Y sobre todo de estar monitoreando constantemente las relaciones comerciales con su cliente cuando de alguna u otra forma ese perfil transaccional que ellos tienen es alterado por algún tipo de operación inusual. Eso es muy importante y sobre todo estar en comunicación permanente y reportar cuando ellos tienen la sospecha de que algún tipo de operación que está realizando el cliente no se ajusta a ese perfil transaccional del cual te estoy hablando. Y estos 60 millones de dólares que usted mencionaba, ¿dónde se negoció? ¿En el sector ganadero? Mira, Carlos, esos son los datos que aparentemente tienden a confirmarse, están en esa línea de lo que vos estás manifestando. Ajá. ¿Y cuándo ustedes tendrían una confirmación? Y vamos a tener en el transcurso seguramente de la semana entrante, se están corroborando todos los datos y también recibiendo más información, como te decía, de los sujetos obligados del sistema. Ajá. Bien, doctor, por otra parte, cuando se habla de lavado de dinero, en este 2021 que está terminando, ¿en qué áreas, en qué tipo de negocio fundamentalmente ustedes descubrieron en mayor cantidad que se lava dinero? Hay muchas tipologías, Carlos. Yo en este momento y por reserva en cuanto a la evaluación a la que está siendo sometido el país, no puedo hablar de eso, ¿verdad? Pero los datos que sí son públicos están en la página web de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, ¿verdad? Trabajamos muy de cerca con otras unidades de inteligencia financiera de la región y se van estableciendo las tipologías y las diferentes maneras y los diferentes vehículos a través de los cuales se lava el dinero. Son cifras importantes, no te puedo revelar en este momento exactamente, como te decía, son cifras que se han plasmado para la evaluación mutua a la que el país está siendo sometido en este instante. Anteriormente era el sector inmobiliario, el sector ganadero, el tema de la compra de los vehículos de Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Siguen compra de campos, compra y venta de campo y estancias. ¿Siguen siendo esos los rubros? Sí, hay digamos que una tendencia hacia eso que vos manifestás. Siguen siendo rubros importantes a través de los cuales los lavadores se valen para poder tratar por lo menos de introducir ese dinero en el sistema. ¿Y cuánto de complicidad del sector público hay en todo esto, ministro? Bueno, es difícil de estimar eso, Carlos. Nosotros tenemos referencias de muchísimas denuncias que se han presentado en lo que va del año 2021, con lo cual también, te mencionaba antes, hay una reacción del Estado en ese sentido. No puedo estimarte una proporción porque sería irresponsable en este momento. Tenemos que mirar las cifras y también hacer un dato estadístico con la Fiscalía y con el Poder Judicial, porque si llevamos un registro con ellos que en este momento no es público, pero va a ser público a partir de julio del 2022. Bueno, perfecto, pero por ejemplo, esto que estuvo pasando, parece que se fue el doctor Arrey, enseguida vamos a tratar de recuperar el contacto. ¿Me escucha, doctor? Sí, Carlos, te escucho. Es mi cámara nomás la que está teniendo problemas acá. Ajá, bueno, perfecto. Ahora, ahí está, sí. Ahí retomamos. Sí, ahí retomamos, sí, efectivamente. Bueno, sí. No, lo que te quería consultar es, cuando te hablo del sector oficial, por ejemplo, en el caso, te voy a poner un caso concreto, el caso de los cheques del expediente del señor Ramón González Daer. Sí. Esos salen de la Fiscalía. Quiere decir que necesariamente tiene que haber funcionarios de la Fiscalía que sacaron los cheques,
lo sacaron de las oficinas de la Fiscalía para entregarle al señor Ramón González Daer. Me imagino que, por eso te digo, se tiene que dar complicidad de funcionarios públicos para que esas cosas sean efectivas. Ya, no, totalmente, Carlos, por supuesto. Lo que yo tengo conocimiento es que está trabajando muy bien la Fiscalía Anticorrupción en ese sentido, ya procesando los datos, y hasta donde yo conozco están bastante avanzadas las investigaciones en relación a ese caso concreto que mencionaba. Pero sí, hablando en general, obviamente que hay complicidad y bueno, es muy importante la reacción de los órganos pertinentes. En este caso, me consta que se ha trabajado muy bien en temas muy específicos de la Fiscalía Anticorrupción. Mira que cómo se ve el programa, que ahora me están aclarando que en realidad no fue de la Fiscalía de donde se fugaron los cheques, sino del juzgado. Peor todavía. Exactamente. Peor. Pero, claro, y la Fiscalía está trabajando muy bien porque ya yo tengo conocimiento de que han individualizado al parecer ya algunas personas que habrían tenido en principio algún tipo de participación. Sí, y por eso le digo, es decir, qué difícil que es cuando los propios funcionarios que tienen que encargarse de la lucha contra la corrupción, que trabajan dentro de un sistema que tiene que castigar a los que violan las leyes y cometen actos de corrupción, son ellos mismos los que a su vez están trabajando conjuntamente con los corruptos, ministro. Difícil es el tema así. Coincido contigo, Carlos, en esa reflexión. Sí, es una tarea diaria y bueno, forma parte también, nosotros siempre decimos de que el trabajo coordinado, por eso es fundamental de todas las instituciones, es la única manera de combatir estos flagelos. Sí, definitivamente. Bueno, ¿y qué espera para el 2022? Esperamos sobre todo poder dar una buena evaluación. Estamos confiados en que así será y que podemos revertir algunas de las calificaciones bajas que hemos tenido en este examen país al cual estamos siendo sometidos en este momento, ¿verdad? Entonces, tengo confianza en que eso se va a dar y creemos que el trabajo que venimos haciendo con otras instituciones del Estado ha sido muy importante en todo este proceso, Carlos. El año que viene y el siguiente son años de elecciones. Usted sabe que las elecciones son muy proclives también para lavar dinero, para mal usar los fondos públicos. ¿Qué es lo que qué podrían hacer las instituciones para un mejor control de los gastos electorales? Porque ahora que cada uno tiene que hacer su propia campaña, va a haber más gente a la que hay que vigilar, ministro. Sí, mira, Carlos, te cuento que tuvimos una muy buena experiencia con el Tribunal Superior de Justicia Electoral, que es el órgano supervisor natural de los partidos políticos. Hemos trabajado ya bastante con ellos para estas internas de los partidos políticos y hemos tenido muy buenos resultados en cuanto al control y al monitoreo. Hay un sistema nuevo que se ha instalado en un convenio con la justicia electoral y creemos que vamos a poder afianzarnos mucho mejor en este año y el siguiente también, en que son las elecciones. Bueno, ¿y cuántas instituciones tienen que trabajar para un control estricto? Bueno, en principio la tarea que hace la justicia electoral es fundamental. También la CEPRELAB, la SED, obviamente, eventualmente, según el caso, la Fiscalía y el Poder Judicial. Esas son las instituciones, yo considero, clave en este proceso de elecciones que se va a vivir. Si de usted dependiera y pudiera tener los recursos para mejorar el control, ¿dónde pondría el acento? Sobre todo en tecnología, Carlos, y en la justicia electoral, ¿verdad? A pesar de las limitaciones, creo que hay gente joven, muy valiosa, que ha hecho un trabajo encomiable para esta interna, como te decía, y fundamentalmente ahí, y también nosotros estamos trabajando en un proyecto, en un programa de actualización tecnológica dentro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, en estas dos instituciones principalmente. Bien, perfecto. Te agradezco, doctor, que hayas estado allí. Sé que estás trabajando mucho y para nosotros es muy importante que hayas aceptado, incluso a estas horas, te estamos robando horas de descanso y con más razón te agradecemos que estés allí.
Gracias, Carlos, por el espacio y un saludo siempre fraternal para vos y para toda la audiencia. Feliz Navidad, doctor. Si no charlamos antes de Navidad, así que un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Carlos. Muchas gracias. El doctor Carlos Arregui, ministro de la CEPRELAT, también desde el interior del país. Bien, llegamos al final de esta anteúltima edición del Péndulo de este año. Que disfruten de la Nochebuena y la Navidad y nos encontramos el próximo miércoles. Hasta entonces.